Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de nuestro tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Ya está nuestra quinta ponencia. Antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupción durante este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos que lleguen puntualmente a las sesiones programadas y estén listos para participar de manera activa. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio para preguntas y reflexiones, mismas que podrán ir colocando en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. La presentación está programada para durar 50 minutos. Por último, en caso de que surjan algunos problemas con la señal de Internet, les pedimos que por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, la recomendación es salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado a través del correo electrónico. Les pedimos que respeten las opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos de respuestas y aperturas. Cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora, sin más preámbulos, nos complace dar inicio a la ponencia titulada Educación y Conía, que será impartida por la doctora Luisa Alejandra Puebla Urbina y el doctor Gil Velasco. La doctora Luisa Puebla es ingeniera en sistemas computacionales y DBA Senior con amplia experiencia en Data Mining y Data Warehouse. Utilizando tecnología Microsoft SQL Server, cuenta con una maestría en gestión educativa y un doctorado en administración y alta dirección. Actualmente se desempeña como jefa de carrera en ingeniería de software y sistemas computacionales en la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Asimismo, es coordinadora de los laboratorios de sistema inteligente y responsable en las redes sociales de la UAM Campus Nezahualcóyotl. Es miembro del cuerpo académico de inteligencia de software en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la UTN. Pertenece a la comunidad de mujeres TICS Latam y ha participado como speaker en diversos eventos organizados por la comunidad de Microsoft. Ahora, el doctor Jesús Gil, también conocido como Doctor Rudo SQL, es un especialista en el área de datos de inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones de nube en Microsoft y como catedrático en la Universidad La Salle Campus Nezahualcóyotl. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria desde el año 2007. Ha dado entrenamientos tanto en México, Estados Unidos, Latam y Europa. Y es un conferencista a nivel internacional, donde comparte sesiones de innovación tecnológica. Es coautor de 2 guías oficiales de migración escrita de Microsoft Corporation y del libro Power BI MVP. Muchas gracias por este tiempo que nos van a compartir. El espacio es tuyo. Bienvenidos y adelante. Muchísimas Muchas gracias, gracias. licenciada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctora Puebla. Buenas Bueno, tardes, doctor. vamos Adelante. a iniciar la sesión. Denme un minuto y voy a compartir mi pantalla. Por favor, doctora Puebla, si me dice cuando ya vea mi pantalla, por favor, me dice. Claro, está cargando ya, ya se observa, doctor. Adelante, podemos Excelente, iniciar. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces arranquemos con nuestra presentación. Déjenme mover un poco la cámara porque si no se va a ver medio terrible. Entonces espero que ahí se vea mucho mejor la cámara y que no me vea como que estoy volteando para un lado y para el otro, que si no se ve medio terrible parece que no les estamos poniendo atención, pero en realidad sí les estamos poniendo atención. Muchísimas gracias. Ok, bueno. Vamos a darle paso a nuestra sesión que se llama Educación Inteligente, transformando el aprendizaje con inteligencia artificial. En la tarde de hoy tengo la fortuna, como siempre, de contar con la doctora Alejandra Puebla, la cual va a acompañarme el día de hoy y junto con ella vamos a estarles hablando acerca de nuestra visión con respecto al tema de la educación inteligente. Esta parte pues ya nos hizo favor la licenciada Andrea de comentarlo, la doctora Luisa Alejandra Puebla y un servidor, doctor Jesús Gil. Y pues nada,
¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? El objetivo de la sesión básicamente es entender el impacto real que hoy tiene la inteligencia artificial en la educación, tanto para profesores como para los alumnos. Esto, digamos que es súper importante entender o ver qué es lo que están sucediendo, ¿no? Qué es lo que está pasando, porque se ha satanizado mucho el punto de lo que tiene que ver con el tema de la IA dentro de las escuelas. Esto, pues, de alguna manera es empezar a también tener una adopción responsable en cuanto a los involucrados que estemos participando. Esto es tanto la parte de profesores, directivos, alumnos, administrativos, etcétera. Hay dos puntos de vista aquí muy importantes. El de la doctora Puebla. La doctora, como ustedes saben, es la jefa de carrera de la ingeniería en sistemas del campus de Nezahualcóyotl. Ella va a fungir como la parte directiva administrativa, entonces nos va a dar su punto de vista de cómo lo ve ella para sus profesores. Yo, de mi lado, voy a fungir como la parte del profesor, el catedrático que está trabajando con la IA y además, obviamente, dentro de mi posición como consultor típicamente, ¿vale? Pero nos enfocaremos en ese punto. Eso es súper importante para que, obviamente, ustedes puedan entender que tenemos estos dos puntos de vista como tal. Ahora, la transformación. ¿Qué significa transformación real? Aquí es súper importante. La IA ya está en el aula. Ya no podemos decir que no existe, no podemos decir que no se usa, no podemos decir que no estamos a la vanguardia. Ya existe. La IA ya está. El alumno, además, ya cambió. Hoy, cuando se pide una tarea, pues normalmente sabemos que nos la van a hacer muy rápido porque los alumnos inmediatamente van a ir, le piden a su IA favorita, Copilot, ChatGPT, cosa más, Gemini, etcétera, y lo hacen de manera rápida. ¿Qué sucede entonces dentro de la parte del docente? El docente se tiene que quedar con el punto de, wow, qué rapidez, vean qué profesionalismo, cómo me entregaron mi tarea, cómo me entregaron este trabajo, etcétera. O se va a enojar porque es un trabajo que a lo mejor pedimos de una cuartilla y resulta que el alumno, pues obviamente como le llega muchísima información, entonces nos llega con 4 o 5 hojas e inmediatamente nosotros detectamos que no lo hizo él, sino que lo hizo una IA. ¿Qué sucede en este caso entonces? Desde mi particular punto de vista, la docencia debe de evolucionar, por lo cual la tecnología sí forma parte de esta transformación, pero también la pedagogía debe de formar parte de esta transformación en donde el docente debe de dejar de pelearse con la IA que usan los alumnos y más bien ahora tiene que tener un proceso evolutivo. Doctora, por favor, me encantaría escuchar qué es lo que usted opina. Claro que sí, doctor. Efectivamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos de tomar en cuenta que es una herramienta más para el trabajo, que como administrativos, como docentes, podemos hacer uso de ella, pero sin descuidar, sin dejar información que ya tenemos tanto pedagógica como administrativa y la experiencia que hemos obtenido a lo largo de este tiempo. No por tanto, la inteligencia artificial se alimenta mediante algoritmos que van guardando información de acuerdo al entrenamiento que nosotros les vamos dando o vamos generando cuando utilizamos algún PROM en particular que llevamos a cabo por medio de tareas automáticas o tareas operativas que vamos realizando al día a día. Por lo tanto, es parte de lo que yo utilizaría para marcar una introducción o un contexto para nuestro trabajo, no, lo que vamos a proponer el día de hoy. Por favor, doctor.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Es importante como, ir como marcando, ¿no? Porque pues al final usted como jefa de la carrera, pues también tiene que ir definiendo como ciertos puntos o ciertos patrones, ¿no? En este caso, en cuanto a cómo se está usando y cómo se está abusando, ¿no? También del uso de, Claro, porque eso va a ser un punto importante que tocaremos un poco más lo adelante. tomaremos con la parte ética, así es. Eh, Correcto, la parte ética es algo que vamos a estar ahí comentando. Bueno. Un poco de introducción Continuando, y contexto, y para eso me encantaría, doctora, que usted nos diga cuál es este nuevo rol del docente, por favor. claro que sí, doctor. Mire, eh, el nuevo rol del docente está basado sobre cuatro pilares principales: la evolución que debemos de tener en cuenta como docentes, la innovación y personalización, la automatización y la gestión educativa y el uso ético de la inteligencia artificial. Abordando cada uno de estos puntos, la inteligencia artificial transforma al docente en facilitador y en mentor, promoviendo un aprendizaje más estratégico y personalizado, centrado directamente en el estudiante. Como comentaba usted anteriormente, nuestro alumno o nuestro estudiante cambió. Los alumnos que tenemos en el aula actualmente están mayormente digitalizados. Eso obliga al docente a tener que cambiar estrategias, y al apoyarse en la inteligencia artificial, lo que buscamos es facilitar ese aprendizaje, convirtiendo el aprendizaje o los contenidos temáticos en una experiencia que resulte agradable. El alumno retiende más cuando disfruta lo que está haciendo. La innovación y la personalización, por lo tanto, nos habla de la tecnología inteligente, que permite personalizar el aprendizaje de acuerdo a las características que cada uno de ellos tiene. Los contenidos temáticos de las materias, los programas de estudio, por lo regular siempre están marcados sobre una misma línea y sobre de un mismo eje, pero nuestros estudiantes que llegan al aula son diferentes cada uno, tiene unas características o personalidades que nos ayudan a apoyarlos o acompañarlos en el proceso de formación académica, y la IA nos permite tomar estas características, analizarlas y acompañar su camino de una manera más ágil y de una manera más automática, personalizada, adaptándonos a las necesidades individuales de cada uno de ellos. La automatización y la gestión educativa, por lo tanto, habla de las tareas administrativas, que es lo que comentaba del rol que yo juego dentro de la institución. Ahí trabajamos con diferentes protocolos y gestiones que nos permite, o la IA permite, agilizar en tiempos esas tareas que pudieran resultar operativas para, no sé, generar nuestro programa de estudios, buscar armar una clase de principio a fin, dividir entre los 3 tiempos que le corresponden a la clase, identificar actividades lúdicas, utilizar la gamificación para poder darles algún tipo pues sí, variabilidad a nuestras clases de acuerdo a las características de los muchachos. La inteligencia artificial nos permite liberar tiempo, y al liberar tiempo también nos permite trabajar y explotar la parte de los contenidos temáticos en pro a la enseñanza de cada uno de nuestros alumnos. Cuando hablamos del uso ético de la inteligencia artificial, retomamos lo que usted estaba comentando, que no podemos abusar de ella. O sea, no podemos dejarle todo a la inteligencia artificial. Tenemos que gestionar esa inteligencia artificial. Es esencial que de forma práctica nosotros podamos garantizar que, con base en nuestra experiencia, en el conocimiento previo, en nuestra formación académica, porque no es lo mismo hablar de docencia desde la perspectiva del área de tecnología de la información, haciendo uso de la inteligencia artificial, que reforzando las necesidades de todos los compañeros que también son docentes, pero tienen otras disciplinas que no les permiten tener esa agilidad para poder trabajar con la tecnología, y en lugar de verla como un área de oportunidad, la pueden ver incluso como algo frustrante que no les está permitiendo realizar sus actividades como las realizaban tradicionalmente. Entonces, ahí nosotros tenemos que englobar de manera ética y respetar de manera ética, pues, lo que nosotros ya hemos aprendido en el campo laboral y en el sector docente y en el sector empresarial, y saber entonces cómo identificar las áreas que yo voy a colocar, o lo que yo voy a pedirle a la inteligencia artificial, y yo voy a ir entrenando conforme
a las necesidades que voy teniendo. Privacidad, responsabilidad y sobre todo, pues, calidad en la educación. Para esto, en el contexto actual de la y de la inteligencia artificial, si me apoya, doctor Jesús, vamos a hablar de que la inteligencia artificial está presente en la educación diaria, creando la necesidad de modelos educativos flexibles y personalizados, que el análisis y personalización del aprendizaje está basado en analizar datos educativos para identificar patrones. Patrones quiere decir aquellas características que se van a vincular para ofrecer experiencias adaptativas y personalizarlas. La automatización y el valor pedagógico nos apoya cuando automatiza tareas repetitivas, permitiendo a los docentes centrarse en el acompañamiento emocional y pensamiento crítico. Algo que la inteligencia artificial actualmente no ha podido todavía sustituir es ese apoyo emocional y esa libertad que tenemos o que nos da la experiencia a los docentes y a los que ocupamos un cargo administrativo dentro de la gestión educativa, de poder atender situaciones emocionales o situaciones que involucren la toma de decisión justa, la toma de decisión empática, la toma de decisión, pues, enfocada en el ser. Todavía no llegamos a ese punto en el que sustituya, todavía nos contesta el prompt que es una máquina y necesitas apoyarte de algún humano para poder responder a ciertas pues, situaciones que podemos llegar a consultar. Sin embargo, hay desafíos y la ética en la inteligencia artificial educativa es uno de ellos, ya que es crucial formar docentes en habilidades digitales sin que pierdan el sentido de la humanidad, que aborden la equidad y la ética en el uso de la inteligencia artificial en pro de la educación y no que solamente mecanicen procesos. Para esto, doctor, es importante empezar a revisar la transformación del aprendizaje. ¿Me apoya, por favor, dándonos ahora usted su punto de vista? Gracias, doctora. Fíjese que es súper importante todo lo que nos estuvo comentando con respecto al tema de la ética, a la parte pedagógica y todo lo demás. Esto ha dado al día de hoy un tema completamente y un giro hacia la parte de cómo ahora se está transformando dentro de la parte del aprendizaje, cómo lo que nosotros antes estábamos haciendo con todo lo que nos comentaba de las diferentes maneras e incluso lo que dicta la nueva escuela mexicana, que básicamente viene de los 80s, 90s para acá, que se ha ido cambiando, etcétera. Hoy también esta transformación del aprendizaje es súper importante porque de alguna manera ahora vemos la parte de esta innovación tecnológica. La IA ya está aquí, pero ahora, ¿cómo le hacemos para que esto juegue a nuestro favor? Cuando nosotros normalmente estamos dentro de un cambio, ¿no? Normalmente siempre tendemos a, primero, no usarlo y segundo, a creer que nos va a quitar el trabajo, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, habrán visto en muchas ocasiones, para los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que la mayoría de la gente dice, uy, no, la IA nos va a quitar el trabajo, uy, la IA nos va a reemplazar, la IA va a hacer esto, la IA va a hacer el otro. Entonces la veíamos como nuestro enemigo acérrimo, como el enemigo que no queríamos. Sin embargo, la realidad es que más bien nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿vale? Nosotros tenemos que empezar a tener nuevas maneras de cómo hacer las cosas. La primera, la parte de la IA generativa. ¿Cómo uso la IA generativa para poder que esté a nuestro favor o para usarla a nuestro favor? Uno, generamos contenidos, ¿ok? Dos, la parte del contenido puede ser incluso dinámico o puede ser adaptativo, es decir, a diferentes niveles de aprendizaje. Pongamos un ejemplo. Mi caso, yo tomo a alumnos del cuarto semestre de la ingeniería. ¿Qué es lo primero que yo hice? Lo primero que yo hice fue hacer un examen, ¿ok? Para ver la nivelación. Yo quería le puse niveles, cosa llama básico, intermedio, avanzado, y de ahí saqué un promedio para poder identificar cómo estaban en ese momento mis alumnos, ¿ok? Es decir,
si yo detectaba que todos estaban en un nivel básico, pues entonces yo tendría que arrancar porque yo no podía empezar con hacer temas avanzados o intermedios, porque obviamente los iba a perder inmediatamente. Pero si yo detectaba que estaban en un nivel intermedio avanzado, no podía empezar con un back to basics, no podía empezar yo con una parte básica, porque entonces ahora los voy a aburrir y los pierdo en las primeras clases. Esto, al final, entonces, nosotros podemos agarrar y decirle, a ver, de estos exámenes que yo tengo, con estas respuestas y todo lo demás, necesito que revises, ¿ok? Y que me digas un patrón para poder yo saber en qué nivel se encuentra, ¿ok? Y entonces ya con eso me va a poder identificar, me va a decir, yo lo valido contra mis números y a partir de ahí tenemos una base en este caso. En ese momento, entonces, podemos generar ya la información o crear el contenido de forma adaptada a lo que nosotros tenemos. No podemos, y ese es mi punto de vista, no podemos seguir dando clases como lo hacíamos hace 10 años, ¿ok? En el 2005, del 2005 al 2010, yo di ingeniería. Y en ese caso, obviamente, di también desarrollo, di bases de datos, redes, etcétera. Pero ha cambiado todo. No podría yo llegar y dar lo mismo o darlo de la misma manera que lo daba hace 15 años a este momento. Cambió completamente. Ahora, ¿cómo hacemos entonces este cambio? Ya sé que yo puedo usar la IA generativa, crear contenidos, etcétera. Ahora, ¿cómo analizo la información? Fácil. Le digo que me analice la identificación de patrones dentro del proceso. E incluso, usted mencionaba la gamificación, mencionaba algunas otras soluciones, algunas otras formas de poderlo hacer de manera pedagógica. Igual puedo decirle, adáptalo de tal manera que no sé, etcétera. Podemos estar buscando, ¿vale? Dependiendo de la corriente del autor, de lo que nosotros vayamos a estar usando. Automatizo las tareas. Hoy, los profesores, ¿de qué es lo que más se quejan en muchas ocasiones? Cargas administrativas. Ay, es que tengo que capturar las calificaciones, es que tengo que generar mi planeación, es que tengo que apegarme a la parte de lo que planifiqué durante el semestre, etcétera, 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 y un largo etcétera. ¿Ok? Automaticemos. En este caso, optimicemos el tiempo que nosotros tenemos como docentes y mejoremos la eficiencia directamente en la parte de la gestión. Si nosotros le decimos a nuestra IA preferida, mira, esto es lo que tenemos, pero me vas a dar un seguimiento, la IA nos puede ir ayudando a que vayamos haciendo las cosas, ¿vale? De esto también tomar lo que son las plataformas educativas. Plataformas que integran tecnología, recursos interactivos, personalizados, etcétera, ¿no? Copilot, la parte de lo que sería Gemini, ChatGPT, etcétera, son de los números que realmente por ahí se empiezan a trabajar y empiezan también a tomar información, ¿no? Que nosotros podemos estar usando. Una encuesta, Kahoot, inmediatamente, ¿no? Hacemos Kahoot y trabajamos y todo esto, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque ya empecé a trabajar con ello. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago esta aplicación práctica dentro del aula? Uno, tutores virtualizados personalizados. Wow, se oye bonito, ¿verdad? Se oye fancy, se oye como de, ¿y cómo lo hacemos? Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es brindar este apoyo personalizado, responder las preguntas y guiar el aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes aprenden igual, eso me queda claro. Algunos son visuales, a algunos les gusta más la parte táctica o la parte de poder estar metiendo las manos para poder estar haciendo un laboratorio, etcétera. Pero lo que sí tenemos que nosotros estar haciendo como profesores, como maestros, como educandos, lo que nosotros tenemos que estar viendo es aprender de nuestros alumnos para poder empezar a generar mejor las cosas. Ustedes me dirán, oh, doctor, está loco. ¿Cómo es posible que me diga que yo tengo que empezar a personalizarlo? No es complicado, no es complicado. O sea, definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora es la IA ponerla a nuestra disposición para hacerlo de una mejor manera, ¿vale? No quiere decir, ni tampoco no quiero sonar como que, es que no tenemos carga. Tenemos demasiado trabajo, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas por hacer, pero esto está justamente para empezar a sacarlo adelante de una manera mucho más rápida. La evaluación adaptativa.
Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar la dificultad. ¿Cómo lo hacemos? Según el desempeño. ¿Cómo logramos unas evaluaciones justas? ¿Cómo logramos evaluaciones efectivas? Aplico el primer parcial para los alumnos y después de esto me doy cuenta que salieron muy bien. De hecho, el tiempo promedio en que respondieron fue entre los 30 y 40 minutos. Estaba planeado para hora y media, lo responden mucho menos. Dije, wow, eso quiere decir o dos cosas. O lo dejé muy fácil o estudiaron bastante, ¿verdad? Entonces yo pensé, yo y sigo pensando que estudiaron bastante mis alumnos, pero dije, bueno, mejor veamos cómo puedo yo cambiar este nivel de dificultad. Y entonces, segundo parcial, lo que hice fue decirle, ok, ¿sabes qué? Vamos a empezar a subir la vara, vamos a empezar a subir ahora el cómo estamos enseñándoles, porque vámonos ya directamente a tratarlos como ingenieros, ya no como estudiantes, tratémoslos como ingenieros y cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, ahora empezamos a hacer cosas mucho más apegadas a lo que haría un ingeniero junior, un ingeniero que recién sale de la carrera. Y entonces en esta parte les empecé a enseñar de una manera distinta. Me adapté a la dificultad, me adapté a lo que ellos mismos me mostraron y a lo que ellos empezaban a ser capaces. Segundo, bueno, perdón, tercero, la parte de accesibilidad. Pregunta para ustedes. ¿Alguna vez les han preguntado, en el caso de que ustedes sean profesores, a sus alumnos si tienen un problema en la parte de identificar colores? ¿Alguna vez le han preguntado si tienen daltonismo? ¿Alguna vez le han preguntado si logran ver perfectamente o escuchan bien? Porque en muchas de las ocasiones, cuando nosotros estamos presentando y ponemos nuestra PPT y para que los alumnos lo vayan viendo y demás, no encendemos transcripciones, no encendemos traducciones, tampoco hacemos que esto sea más inclusivo. ¿Qué tenemos que cambiar? Empezar a tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos. Eso es en realidad la parte de poderles entregar una herramienta de accesibilidad. Si ustedes usan PowerPoint, por ejemplo, PowerPoint identifica si lo que ustedes van a mostrar es accesible o existe alguna posibilidad de mejorarlo. Háganle caso a la parte de accesibilidad. Oye, estás poniendo demasiado blanco, eso puede dañar la parte de estar viendo o lo que tú quieres mostrar mostrando. La parte de la imagen no dice nada, solamente está una imagen allí incrustada. ¿Qué es lo que quieres decir con la imagen? Entonces, ese tipo de cosas ayuda a la parte de la accesibilidad. Y obviamente la optimización para los docentes. Esto significa, la IA me ayuda a planificar, la IA me puede ayudar a supervisar e incluso puedo decirle la parte de un progreso para que mis alumnos puedan ser un poco más eficientes o un mucho más eficientes. Esto obviamente no es ni magia, ni tampoco se hace de la noche a la mañana. Esto es un cambio directamente de lo que nosotros estamos viendo. Personalizando el aprendizaje, doctora. La IA, ¿vale? La IA adapta el contenido, las evaluaciones al ritmo y las necesidades, incluso hasta individuales de cada estudiante. Me queda claro que no podríamos en un número de 30 o 40 alumnos tener 40 cursos, ¿verdad? Porque sería complicado. Pero una de las cosas que yo sí he tratado de hacer es agrupar. Y sobre el tema de agrupación, una clusterización de la información, he tratado de ir generando los ritmos correspondientes, es decir, no dejar alumnos que se queden muy atrás, sino por el contrario, empezarlos a jalar. Y a los alumnos que los veo mucho más avanzados, en mi personal percepción y lo que yo hice en este último semestre, por lo menos, fue darles dos tipos de laboratorios, ¿vale? Un laboratorio en el cual ellos daban el laboratorio base y luego le ponía unas tareas adicionales a los alumnos y les decía, hey, ¿quieres aprender un poco más? Aquí están un par de tareas. Y esas tareas eran más avanzadas. ¿Por qué lo hacía? Porque todos tenían la misma base, pero si alguien tenía la intención de aprender un poco más, le daba la opción. Era totalmente opcional.
No significaba que tampoco con eso yo calificaría mal a los que no lo hicieron, ni tampoco calificaría como, wow, excelente, eres lo máximo al que lo hizo. No, eso es completamente opcional y eso es adaptarnos y hacerlo personalizado. Mejoras en la motivación, ¿ok? Hoy en día también sabemos que tenemos generaciones nuevas y generaciones que necesitan que nosotros los validemos, ¿vale? No somos de alguna manera psicólogos, ¿vale? Ni tampoco me encantaría que nos vean como psicólogos. Sin embargo, no es malo que nosotros, dentro de la parte del tiempo que podamos estar teniendo, el poder motivar ahora a los alumnos a hacerles entender la parte del compromiso que tenemos. Es decir, yo estoy poniendo de mi parte como profesor, tú pon de tu lado como alumno, vamos a trabajar de una manera diferente para poderlo hacer, ¿vale? Que los alumnos, cada uno trae sus propias cargas emocionales. Nosotros como profesores traemos nuestros propios problemas, por supuesto, ¿verdad? Pero imagínense que nos pongamos a contarnos nuestras penas, profesores, alumnos, oigan, pues al final terminaremos todos llorando y terminaremos todos, o todos viendo, ¿verdad? Pero de alguna manera no llegaríamos a nada. Entonces, la parte de la motivación es importante y hoy también esta parte de la IA nos puede ayudar a trabajar con ello. El apoyo ético, el apoyo docente. La IA nos ayuda a complementar la información de una manera ética, pero además de esto, sin sesgos limitantes. La parte de los sesgos viene mucho del prompt que nosotros le hacemos, la forma en cómo nosotros le decimos y cómo a veces nosotros no le explicamos correctamente para qué va. Entonces, eso también puede generar un cierto sesgo que hay que tener mucho cuidado. La IA como tal no te da un sesgo, pero el prompt que nosotros le damos sí podría estarlo generando. Por último, decisiones pedagógicas informadas. ¿Cómo nos informamos? Básicamente, si yo ya estoy obteniendo la parte de cómo me están respondiendo mis alumnos, cómo están saliendo en nuestros exámenes, cómo están respondiendo a la parte de los laboratorios, entonces yo se lo puedo pasar directamente a la IA. Le puedo decir, oye, mira, este es el laboratorio, estos son los resultados, estas son las imágenes que me están dando. Esto es lo que salió del examen, esto es lo que estamos haciendo de esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ayúdame a identificar patrones. Doctora, usted es especialista en toda la parte de data mining, en toda la parte de inteligencia de negocios. ¿Cuál es lo que nosotros buscamos dentro del data mining? Patrones, ¿está de acuerdo, doctora? Así Eso es lo es. que buscamos. ¿O qué más buscamos ahí? Porque básicamente al ojo humano no es fácil detectar un patrón. ¿Está de acuerdo, doctora? Estoy de acuerdo, doctor, y ahorita en un momentito les voy a comentar algo al respecto. Justo, ahora le doy la palabra. Entonces, en este punto, básicamente nosotros tenemos que identificar esos patrones para que podamos mejorar las estrategias educativas y los resultados de los estudiantes. Los resultados que tengan los estudiantes van directamente ligados a lo que nosotros estuvimos haciendo como estrategas educativos. No se vale decir, bueno, es que mis alumnos salieron mal porque son malos. ¿Y tú qué hiciste para que esto mejorara? Si tú nada más te la pasas diciendo, hey, los alumnos son malos porque pues básicamente no quieren estudiar, cambiaste tu estrategia, la pedagogía no lo dice. La pedagogía nos dice, cambia tus estrategias, haz algo diferente, etcétera. Entonces, esta parte es súper importante como para poder cambiar nuestra forma y que ahora, obviamente, también estas decisiones pedagógicas sean completamente informadas. No nada más por un gusto, no nada más porque la doctora Puebla lo dijo, no solamente porque el doctor Gil lo dijo, no, es porque realmente nos estamos informando con datos. Y ahorita se los voy a comentar un poco más. Docentes y gestión educativa. Doctora Puebla, por favor. Claro. Bien. Bueno, primero que nada, es importante que nosotros como docentes, hablando como docentes y no como administrativos, soltemos la resistencia al uso de la inteligencia artificial. Todavía dentro del aula habemos muchos que estamos conscientes de que hay una frase que no es fidedigna de Einstein, que dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Esa frase no es precisamente de Einstein, es solamente se le atribuyó a él.
Lo que sí dijo es, la imaginación es más importante que el conocimiento y el proceso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando nosotros debemos de reconocer que la inteligencia artificial ya está aquí, ya es parte del día a día y poner resistencia en contra de ella no es algo que nos vaya a beneficiar. Por lo tanto, hay que tener capacitación docente, donde todos podamos usarla de manera responsable, porque actualmente en el aula tenemos un problema que es serio, y es que una práctica que normalmente nosotros realizábamos en nuestro tiempo de estudiantes hasta en 1, 2 semanas o un proyecto de un mes, los muchachos lo están obteniendo en un día, en cuestión de horas, apoyados con la IA. No es algo descabellado saber que el resultado se pueda obtener, pero es algo lógico saber que no tienen las bases ni los fundamentos para poder sustentar el resultado que nos están mostrando, porque ahí es donde entra la experiencia docente, ahí es donde entra la experiencia profesional, lo que cada uno de nosotros aprendió, no solamente en el aula de estudios cuando nosotros nos formamos como profesionistas en una universidad, sino lo que obtuvimos de la práctica profesional ya estando trabajando en el día a día. Por lo tanto, cuando nosotros juntamos experiencia con conocimiento y por medio de eso alimentamos los prompts de inteligencia artificial, es cuando surge la magia. Podemos dejar que el alumno realice los proyectos, las actividades, las tareas usando la inteligencia artificial sin ningún problema, pero explicarles el contexto de todo lo que hay detrás de ello para que hayan alcanzado el resultado, los fundamentos y el paso al paso es lo que le va a dar valor a nuestra clase. Ahora, a esto es a lo que nosotros podemos llamar alfabetización y habilidades críticas en el uso de inteligencia artificial. Para esto, la IA desarrolla pensamiento crítico, interpretación de datos y el uso ético de la tecnología. Cuando hablamos de la cultura de la innovación tecnológica, fomentamos la innovación que impulsa a docentes a experimentar y adoptar nuevas tecnologías en sus aulas. Por eso hablábamos de la gamificación, vamos a hablar posteriormente del uso de diferentes herramientas para facilitar las labores del docente y además de eso, tenemos que tomar en cuenta que esto nos obliga a trabajar en nuestra formación continua y el empoderamiento que nosotros tengamos en el aula, pero no solo desde la perspectiva del área docente, sino utilizando la inteligencia artificial eficazmente y provocando actividades que permitan liderar y transformar de manera adecuada la plataforma educativa sobre la que nosotros estemos trabajando. Ahora, pasando a la gestión educativa inteligente, por favor, doctor Jesús. Usted comentaba, hablábamos de Business Intelligence, de Data Mining, de Data Warehouse, que son las herramientas que ocupamos en base de datos o en tratamiento de la información para reproducir el procesamiento del pensamiento humano y es lo que le da la base a la inteligencia artificial. Vamos a trabajarlo o vamos a revisarlo desde esta perspectiva. Aquí dice análisis de datos para decisiones. La gestión educativa está basada sobre el análisis de datos para la toma de decisiones. La inteligencia artificial permite tomar decisiones más informadas mediante el análisis de datos en instituciones educativas. Para esto, imaginemos que ustedes quisieran identificar la mejora de la retención estudiantil, que también es el tercer punto que tenemos en las diapositivas. Y entonces nosotros tomamos un documento Excel en el que tenemos la información, porque a lo mejor no tenemos dentro de nuestro departamento, nuestra área de gestión o el área en la que nosotros estamos trabajando, no tenemos una base de datos propiamente en SQL, en Oracle o en algún sistema manejador de base de datos con el que podamos trabajar la información de manera más organizada y más fidedigna. Entonces solamente tenemos un documento Excel y ese documento Excel lo metemos a alguna inteligencia artificial, la que a ustedes les guste, la que ustedes prefieran, para sacar métricas. Esas métricas lo que nos van a permitir es identificar
los patrones o las características de los alumnos que actualmente tenemos en riesgo. Nos van a permitir empezar a clasificar, ya sea por reglas de asociación, por agrupamientos, por series de tiempo, lo que nosotros tengamos como modelo estadístico a trabajar, lo agregamos dentro de nuestra inteligencia artificial, incluso nos puede salir la eficiencia terminal de una carrera, o a lo mejor el índice de deserción de la misma carrera, o algunos patrones estratégicos que nos ayuden para la toma de decisiones. Y al hacer al identificar estos patrones estratégicos y reforzar el análisis para la toma de decisiones, automáticamente estamos trabajando en la automatización de tareas administrativas. ¿Qué significa, por ejemplo, identificar cuántos alumnos se van a inscribir, cuándo se van cuáles son las evaluaciones en las que tienen mayores complicaciones, qué tipo de reportes manejan, qué información para identificar la carga operativa y la mejora de la eficiencia, pero todo lo está haciendo la inteligencia artificial. Y comentaba el doctor Jesús de a lo que yo me dedico en la parte de tratamiento de información. Si ustedes en este momento fueran mis alumnos, yo les tendría que explicar que ese documento Excel que él analizó a grandes rasgos está sustentado, por ejemplo, que lo primero es que tenemos que tener una base de datos histórica. Es decir, el Excel no nos va a dar las características que estamos comentando de manera fidedigna o de manera exacta, porque quizá es muy poca la información que tengamos para tomar las conjeturas que nos interesan. Por lo tanto, es necesario llevar la información que tenemos en ese Excel a una base de datos histórica donde nosotros alimentemos por cierta cantidad de tiempo la misma cantidad de datos para que los patrones recuperados sean aquellos que sean los idóneos para que la inteligencia artificial me arroje los resultados que efectivamente me van a llevar a esa toma de decisiones adecuada. De lo contrario, el confiar absolutamente en la inteligencia artificial me va a llevar a la toma de decisiones mal hecha del departamento del que yo esté tomando, del departamento que yo estoy representando, la carrera para la que yo estoy trabajando, o aquella simplemente detalle o situación que me está pidiendo mi jefe, yo le estoy pasando un reporte que sí, efectivamente pareciera estar muy bien hecho porque está hecho por IA, pero no está manejando las herramientas adecuadas ni está trabajando con las bases necesarias para poder tomar la decisión o sacar el dato exacto que nos están pidiendo. Una vez que tenemos esa base de datos histórica, nosotros podemos aplicar herramientas de minería de datos para, mediante algoritmos matemáticos, sacar la información y proyectar los datos adecuados. Entonces, así como un breve ejemplo, hablando de cómo funciona la parte docente, la parte administrativa y cómo se apoya de la inteligencia artificial, trato de que ustedes visualicen cómo podría ser un resultado que se tiene que sustentar sobre experiencia que tenemos previa y sobre decisiones que están todavía sujetas al concepto y a la participación de la parte humana, que es la que va a dar esa confiabilidad de los resultados que vamos a entregar. Para esto, y por último, no menos importante, la infraestructura y la cultura organizacional. Implementar inteligencia artificial requiere infraestructura tecnológica adecuada y una cultura organizacional innovadora. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo esté haciendo uso de ChatGPT, de Gemini o de cualquier otra inteligencia artificial, yo ya estoy aplicando la inteligencia artificial a mi campo de trabajo, porque no es cuando hablamos de infraestructura y cultura organizacional, no hablamos de solamente automatizar nuestros procesos, sino de llevarlo a una cultura de vida, a una cultura departamental, donde cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros roles, hagamos uso de la IA con la responsabilidad y la ética adecuada para entregar el resultado mayormente confiable y sustentado, evidentemente. Para poder realizar este tipo de actividades podemos, o más bien conoceremos diferentes herramientas y hablaremos directamente de la ética. Para eso le pido su apoyo, doctor Jesús. Ahí es lo que... Muchísimas gracias, doctora. Doctora, Sí, disculpen, estamos a 5 minutos de iniciar nuestra correcto. ronda de preguntas. Muchas Así gracias. es. Para ello, entonces, rápidamente les voy a contar de lo que es el tema de las herramientas, ¿no? Con la generación, los materiales visuales, los aprendizajes y los análisis. Esto va a ser mucho más rápido
y yo creo que para eso podríamos trabajar con esta herramienta que es Kahoot, ¿ok? La herramienta de Kahoot, básicamente, si alguien se quiere, cosa se llama? Conectar, por favor, si alguien tiene allá a la mano su teléfono y se conecta, nada más ahí, tengo espacio para 10 personas, estaría súper genial que entraran, se empiecen a conectar, ahí está el pin del juego, ¿ok? Incluso usted, doctora, por favor, cosa más, si puede entrar, adelante, sería fabuloso. Ok, ya veo por aquí Fernanda, José Luis, excelente. ¿Quién más? Gabriela, perfecto. Sofía, Lourdes, muchísimas gracias. Ok, Estefanía, perfecto. ¿Quién más? Antes de que empecemos con lo demás, Raúl, ajá, Fernanda, Silvia, listo, Frank, Saraí, Ugu, bien, excelente. Tricia también. Bueno. Aldo, gracias, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Vamos a empezar con esto, nada más así, algo súper rápido, ¿vale? ¿Alguien más se conectó ahí? Ok, listo, ahí tenemos esta parte. Educación inteligente, y esto es rápidamente, 3, 2, 1, cosa más. Ok, lo primero, vamos. ¿Quién ustedes consideran que usa más la IA? ¿Quién la considera? ¿Quién considera que usa más la IA? Profesores, estudiantes, consultores, administrativos. ¿Quién usa más la IA? Listo, 18 respuestas, ¿verdad? Aquí la tenemos. Ok. Básicamente se terminó el tiempo. La mayoría dice que los estudiantes. Pues en efecto, o sea, en efecto, los estudiantes. Los números son interesantes y siempre digo que los números no mienten, ¿verdad? Los dos que más usan la herramienta de IA, los dos perfiles son estudiante en primer lugar y el consultor en segundo lugar, en tercer lugar el profesor y en cuarto lugar el administrativo. El estudiante usa de 85 a 90% la parte de la IA. Un consultor lo usa en una tasa promedio de 60%. Los profesores lo están teniendo ahora ya, van para la adopción de lo que sería un 55, 60%, todavía no tan alto, y los administrativos son los más bajos con un 40%. Siguiente pregunta. Ok, miren acá, dice que, ¿quién será? No sé, no nos marca aquí quién es. Nos debería ser, pero Fernanda es la que va ganando ahorita, ¿vale? Cosa más. Pregunta número 2. Tiempo promedio de uso de la IA diario. Perfecto, más de 3 horas, correcto. Esto va marcado mucho por el tema de los perfiles y la parte de adultos, cosa más, jóvenes, niños, etcétera. La población en general más o menos está marcando que estamos trabajando en un promedio más de 3 horas, ¿ok? En un entorno laboral, normalmente haciendo uso de herramientas, Copilot, OpenAI, etcétera, trabajan en promedio entre 1 y 2 horas. Pero, por ejemplo, el caso de los estudiantes están usándolo hasta 7 horas, ¿cómo se llama? Diarias en la parte de lo que sería el tema de la IA. Por lo cual, hoy estamos viendo que el uso del promedio de la IA ha ido evolucionando. Fernanda sigue por acá todavía siendo la número 1, ¿ok? Y ahora, en este caso, cosa llama, por acá tenemos también lo que sería nuestra tercera pregunta. ¿Qué herramientas ustedes consideran que se usa más? Tenemos Copilot, ChatGPT, Gemini, Canva, Kahoot, Duolingo, Grammarly, otro. ¿Ok? ¿Cuáles son, desde su punto de vista, qué herramientas están usando más? Perfecto, perfecto, perfecto. Vean nada más, qué bonito. Ok, a nivel mundial,
ChatGPT de OpenAI es la herramienta de inteligencia artificial más utilizada, superando a Gemini, superando Copilot, porque Copilot es como mucho más para la parte de 365, etcétera, ¿vale? Hay herramientas que obviamente también tienen un uso muy alto como Perplexity, Cloud de Anthropic, Gemini, si estamos usando la parte de programación, también la parte de GitHub Copilot, etcétera, ¿no? Con cualquiera de ellos. Sin embargo, en términos generales, las herramientas que más se están usando es ChatGPT, Gemini y Copilot, son las líderes directamente a nivel mundial. Perfecto. Listo, eso me pareció. Muchísimas gracias por la participación. Y esto abarca directamente las implicaciones que nosotros tenemos hoy como docentes, ¿no? En este punto en el cual nosotros debemos de estar trabajando con estos desafíos éticos, con la importancia del rol que tenemos como docentes, pero también el tema de la integración responsable. Quería hacer una demo mucho más extensa, ahorita nada más hicimos lo del Kahoot, se va a quedar así en esta parte, pero para completar los minutos que nos quedan, inmediatamente, por favor, doctora, la parte de lo que sería la oportunidad, el uso y la reflexión, y cierro con el nuevo rol del docente. Muy bien. Bueno, pues para hacerlo práctico, porque tenemos poco tiempo, la oportunidad para la educación ofrece, la inteligencia artificial ofrece una oportunidad única para transformar y mejorar la calidad del aprendizaje en la educación. El uso estratégico y humano permite integrarse de manera consciente y humana para potenciar el impacto docente y enriquecer la experiencia docente. Y como reflexión y acción, la invitación es reflexiva a comenzar a integrar la inteligencia artificial en la práctica educativa con pasos pequeños pero significativos, sin descuidar los antecedentes y todos los fundamentos que corresponden a cada una de sus disciplinas. Sería todo, doctor Jesús. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Aquí hay una invitación muy importante a la reflexión y esto nos lleva a el último punto de la presentación, el nuevo rol como docente. ¿Cómo se ve al día de hoy nuestro rol? Cambiamos de solo transmitir a ahora también diseñar. Nosotros somos los responsables de generar nuevas experiencias para los alumnos en la parte del aprendizaje de manera personalizada. No podemos enseñar, y lo repito, como se enseñaba hace 10 años, ni incluso hace 5 años. La tecnología ha cambiado, con lo cual nos tenemos que adaptar. Decían por ahí, o te adaptas o te mueres, ¿no? Evolución, ¿no? En esta parte, como decía, no es la especie más fuerte, ¿no? Decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener control sobre la parte de la IA. Una guía sin aprendizaje genera que la IA se vaya sin control. Y eso puede ser muy peligroso porque entonces ahora todo el tiempo nos van a decir, profesor, es que lo que usted me está diciendo es una mentira porque mire, aquí encontré en la IA que decía, sí, claro, hay muchas cosas que se dicen, pero hay que ver también en este punto qué es real y qué no es real. La educación sigue siendo humana. La IA no va a venir a reemplazarnos. La IA, en este caso, nos ayuda. Habrá algunos puestos, habrá algunas cosas que las va a reemplazar porque lo hace mucho más eficiente, sí, pero entiendan por favor que la IA simplifica y amplifica las cosas. Si nosotros somos buenos, nos va a amplificar todo. Si nosotros no somos tan buenos, también va a amplificar nuestros errores y también nuestras áreas de oportunidad. Sin embargo, soy un fiel creyente de que el docente sigue importando hoy más que nunca debido a la formación que tenemos, a la formación pedagógica, pero sobre todo también a lo que podemos estar transmitiendo a nuestros alumnos. Vamos a pasar entonces a preguntas y respuestas. Por favor, licenciada Andrea, si tenemos por ahí preguntas y también me encantaría que todos los que están aquí participando, por favor, háganos preguntas. Siéntanse libres, por favor. Sino pedagógica.
Bueno, pues agradecemos profundamente a la doctora Luisa Alejandra Puebla Urbina y al doctor Jesús Gil Velasco por compartir su valioso conocimiento con nosotros el día de hoy. Y bueno, justamente damos continuidad con nuestro espacio de preguntas y respuestas o reflexiones que nos vayan a compartir en la sesión. Recuerden que este espacio tenemos una pregunta muy interesante de Elizabeth Miranda. Ella hace una pregunta a cada ponente. Y dice, la doctora Puebla menciona que la IA no acompaña a nivel emocional. Sin embargo, hay artículos científicos en los que se reporta que la IA ha tenido un rol como psicólogo personal con buenos resultados. ¿Qué opina al respecto? Ok, bueno, es cierto, o sea, la IA, de hecho, hay casos sueltos en donde hay un chico que, no sé si lo puedo decir, pero se desvivió porque se enamoró de ChatGPT, porque lo acompañaban emocionalmente desde el sentido en el que una soledad que él tenía, un vacío que tenía de manera personal. Entonces, sí es un hecho de que nosotros como personas podemos cubrir o podemos sentir que llenamos vacíos emocionales y sentimentales por medio de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un conjunto de patrones que está entrenando redes neuronales para, pues, hacer esto, que es sustituir o tratar de emular el pensamiento humano. Pero a lo que yo me refiero es que no va a haber tanto, o sea, de hecho, la IA te contesta como un chatbot, como una máquina, un lenguaje máquina. Incluso, de hecho, si tú le haces una pregunta compleja te manda al psicólogo. Pero nada conforta el abrazo, el sentimiento, la cercanía, la palabra, pues la calidez que hay de que tú puedas hacer sentir a una persona acompañada desde el sentido humano, es a lo que yo me refiero. O sea, puedes tú meter un caso clínico, práctico de alguna situación psicológica dentro de una inteligencia artificial y te va a dar un resultado que resulta de emergencia, pero jamás va a poder sustituir al psicólogo, que va a hacer un juicio de acuerdo a tus características, de acuerdo a tus necesidades. Un ejemplo, llegan mis futuros estudiantes o aspirantes y entran conmigo y en el test vocacional me aparece que son del área, enfocados al área de eh, ciencias biológicas y humanidades, y el chico está inclinado a estudiar medicina. Entonces, ¿por qué de medicina a ingeniería de software? Y la razón es, el test me está diciendo ciencias biológicas y humanidades, pero cuando yo hablo con él, entrevistándolo, me doy cuenta de que se marea al ver una herida y al ver la sangre. Entonces, medicina que va a necesitar abrir un cuerpo humano va a implicar que vea la sangre y no va a poder cumplir su sueño o la pasión. Sin embargo, la ingeniería de software, que es mi rama, le ayuda o lo apoya en el sentido de que él puede trabajar con todas esas, programando todos esos aparatos que ocupan los médicos para intervenir un cuerpo humano con todo el conocimiento de anatomía, que es lo que a él lo apasiona, pero sin tener ese problema de ver y de marearse con la sangre y de seguramente incluso hasta desmayarse. Y a eso me refiero, o sea, la IA le va a decir, tú eres para ciencias biológicas y humanidades, pero no va a detectar a lo mejor ese punto fino que todavía podemos rescatar como humanidad, ese punto cálido. Pero bueno, en mi opinión, sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Ahora, maestro Gil, le preguntan, ¿qué aplicativos con IA nos recomienda cuando detectamos que el comportamiento y conocimiento de mi población de alumnos no es hemocedástica? Correcto, sí, estaba platicando, viendo un poquito de esta parte, ¿no? Homociodástica al final, para los que en algún momento no están manejando el mismo término, no es otra cosa más que tenemos varianzas desiguales, ¿no? Es decir, que el grupo es heterogéneo, algunos alumnos tienen conocimientos muy dispersos o bajos y otros muy avanzados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir la brecha. Como yo les comentaba hace rato, necesitamos, en este caso, inteligencia artificial adaptativa.
¿ok? Que lo que tenga que hacer es crear rutas de aprendizaje personalizados y también automatice la nivelación. Esto definitivamente tenemos por acá, le estoy enviando en las respuestas para Elizabeth la parte de lo que serían dos herramientas, en este caso puede ser la de Newton Alta o la de Alex, o pueden incluso, por ejemplo, usar Diffity, Eduidi, Calmigo, Cogni, etcétera, o incluso el propio ChatGPT, si manejan la parte de Copilot, lo pueden estar usando, pero es súper importante la parte del prompt y la parte de cómo lo están llevando. De alguna manera, nada más es, si ya detectamos la parte de la dispersación y si ya detectamos también el tema de que están muy bajos y muy altos, entonces lo ideal, mi punto de vista personal, Jesús Gil, lo que yo te diría es, llévalos primero al siguiente nivel, ¿ok? Para que no aburras a los que saben mucho, pero tampoco los lleves de un salto a los que están muy abajo, sino que en este caso, nivelalos primero, gástate un tiempecito nada más en nivelar y a partir de ahí vas a poderlos llevar de una mejor manera. Si eso no en una semana tú ves que no hay un cambio, entonces vuelve a revisar, vuélvelo a decir con la parte de la guía generativa y en este caso dile que ya lo aplicaste, que ya hiciste cosas, etcétera, y definitivamente entonces ahí tendríamos que volver a cambiarlo. Pero en este punto la guía adaptativa nos va a ayudar muchísimo para poder estar trabajando en esta parte, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas y bueno, posteriormente, si nos permiten, se las compartiremos para dar resolución a ellas. Les recordamos que en el chat se encuentra disponible el enlace de registro de asistencia. Asimismo, para ser acreedores a su constancia de participación, es indispensable que cuenten con el 50% de asistencia al evento. Y bueno, para concluir, es un honor para nosotros hacerle la entrega de esta constancia digital como muestra de nuestro agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Mm, Universidad La Salle en Nezahualcóyotl otorga la presente constancia a la doctora Luisa Puebla Urbina y al doctor Jesús Gil Velasco por su impartición, por su participación en el tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial llevado a cabo de manera virtual los días 28 y 29 de mayo del 2026. Firmado por nuestra maestra Raquel, directora académica general. Les agradecemos mucho a todos los asistentes, muy en especial a ustedes. Muchas gracias. No sé si quieran terminar con algo. Doctora, ¿quiere continuar y yo te cierro? Pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Andrea. Gracias a la universidad por el espacio y la confianza para poder expresar pues nuestras ideas y nuestras palabras. Es un honor servir a esta casa de estudios y pues esperamos que nos inviten en alguna fecha posterior. Muchas gracias. Sería todo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, esto va evolucionando y lo que hoy estamos hablando en 6 meses seguramente va a cambiar. No dejemos de lado todo lo que hemos estado comentando con respecto a la evolución y sobre todo al rol que tenemos hoy, tanto los profesores como los estudiantes. Les agradecemos mucho a nombre de la doctora Luisa Puebla, un servidor, doctor Jesús Gil, y como siempre, gracias totales. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Adiós. hasta luego y nos vemos en la próxima ponencia. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.